Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Yo, 34M, había estado inmerso en una relación con mi novia, Ashley, 31F, durante un extenso periodo de 5 años. La chispa entre nosotros surgió en el 2018. Ese día se encuentra indeleblemente grabado en mi memoria. Regresaba agotado a casa tras una jornada laboral como controlador de tráfico, cuando me aproximé a un coche que permanecía detenido en un semáforo en verde. Naturalmente, mi cansancio y frustración laboral me llevaron a hacer sonar la bocina y a expresar mi exasperación para que el conductor avanzara. En respuesta, el conductor agitó sus manos por la ventanilla. Descendí de mi camioneta para entender qué estaba pasando. La conductora era Ashley, quien entre lágrimas explicó que su vehículo se había quedado sin gasolina y desconocía la ubicación de la gasolinera más cercana. Dado que yo residía en las cercanías, sabía que la gasolinera más próxima quedaba a casi 2 millas de distancia. Sin pensarlo, me ofrecí a ayudarla, propuesta que Ashley aceptó alegremente. Empujé su automóvil hacia un lado de la carretera para evitar cualquier riesgo de accidentes. Sin contar con un recipiente de combustible, la acompañé hasta la gasolinera más cercana y llené el envase con gasolina que mantenía en mi camión de trabajo. Tras llenar su automóvil y asistirla en llegar a la estación de servicio para culminar el proceso de abastecimiento, intercambiamos números de teléfono. Fue a partir de ese momento que Ashley y yo comenzamos a llamarnos y a intercambiar mensajes. Nuestra conexión se fortaleció, lo cual eventualmente desencadenó en un romance. Mis padres la adoraban, y los suyos me recibieron con cariño. Compartíamos una afinidad por la música de anime, y hasta nuestros gustos automovilísticos coincidían. Tomamos la decisión de compartir un pequeño apartamento y desde entonces, hemos compartido un hogar. Cada sábado por la noche, vestíamos nuestros pijamas preferidos y nos sumergíamos en el mundo del anime, disfrutando de series como Bleach, My Hero Academia, Demon Slayer y One Piece. Esa se convirtió en nuestra noche dedicada al anime. Mi amor por Ashley era tan profundo que ya tenía en mente pedirle matrimonio. Durante el año previo, mi viejo amigo de la secundaria, Tony, regresó a la ciudad luego de pasar por un divorcio. En su primera noche de regreso, decidimos abrir algunas cervezas para ponernos al día, después de 15 años sin habernos visto. Debido a su estado de ebriedad, le sugerí que pasara la noche en mi hogar en lugar de conducir bajo los efectos del alcohol. Aproximadamente una semana después de aquella noche, empecé a notar un cambio en Ashley. No se parecía a la persona que solía ser. En lugar de nuestras tradicionales noches de anime, prefería salir con sus amigas o tener una noche de chicas, como solía decir, o alegaba que iba a ayudar a sus padres en diversas tareas. Nuestra intimidad se volvió menos apasionada y más rutinaria para ella. Incluso dejó de decir te amo antes de que partiera al trabajo por la mañana. Curiosamente, Tony dejó de comunicarse conmigo, a pesar de haber sido buenos amigos. Si bien me resultaba extraño, no le presté demasiada atención. Hasta que ocurrió hace apenas una semana. En esa ocasión, las lluvias torrenciales obligaron al cierre temprano de mi lugar de trabajo. Al llegar a casa, me sorprendió ver el automóvil de Tony estacionado frente al edificio. Supuse que esperaba a que regresara para pasar un rato juntos. Al entrar a mi hogar, me topé con Tony en el sofá, mientras Ashley, completamente desnuda, se encontraba en una posición comprometedora sobre él. En ese instante, parecía como si mi cerebro hubiese desconectado todas las emociones en mi mente. No sentí ira, tristeza, odio ni desesperación. Un vacío absoluto. Permanecí allí durante unos 10 segundos antes de que se percataran de mi presencia. Ashley se alarmó, mientras Tony tomaba su camisa y huía. Ashley seguía llorando, insistiendo en que no era lo que parecía. Afirmaba que había sido un error y que lamentaba profundamente lo sucedido. Simplemente, empaqué mis pertenencias y abandoné el apartamento. Mi única despedida a Ashley fue un frío adiós antes de marcharme. Llamé a mi padre y le relaté lo ocurrido. También le pedí si podría quedarme con él por un tiempo, a lo cual accedió gentilmente. Te mantendré informado sobre cualquier desarrollo futuro.
Han pasado 5 días desde aquel evento y aún no logro sentir nada. No experimento emociones, solamente una sensación de entumecimiento. ¿Acaso estoy roto? Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.